no te inculcaron eso, porque tú no estás acostumbrado a esa vida, entonces es triste. Y más cuando la persona que te prometió amor eterno comienza a lastimarte, comienza a pegarte. Y más cuando quedas embarazada y dices, ya no tengo solución, no te puedes salir de eso. Diga, hola, Jessica. Bienvenida. Qué gusto. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Un poquito nerviosa, pero bien, gracias a Dios. ¿Por qué, mi amor? ¿Qué No sé. Todos los que vienen a Creciendo Juntos arrancan así y paulatinamente entran en confianza. Así que Ya uno como que se le pierde un poquito el miedo, pero sí. y ahí calibra la silla, el Es reclinable, me sigo todo. acomodando, sí, claro, es que tengo que sentirme muy cómoda. Sí, porque Sí, puede ser un poquito largo esto. sí. Recomendamos café, agua. No, yo sé antes del en vivo porque yo dije por si las moscas, y más que yo también hablo un poquito, entonces. Ah, hoy vamos a hacer vigilia. Bueno, bienvenida. Nos gusta decir siempre, nos gusta empezar por el principio. Entonces vamos a empezar a, bueno, esta es la segunda vez en la historia de 5 años casi de Creciendo Juntos, en la que invitamos un soltero, una soltera en este caso, Con ¿no? personas solas, sí. Esta es la segunda vez, histórico, histórico. Ah, bueno, perdón, mi amor. Y mujer, ¿no? Porque el primero fue hombre. Sí, entonces vamos a dejar que la historia nos vaya tejiendo. Tú nos vas a ayudar a ir tejiendo tu historia mientras vamos preguntando y la familia creciendo juntos. También ellos les gusta meterse en los detalles. No te Ah, dejes desconcentrar por los comentarios ni nada de eso. bueno, ustedes me van haciendo las preguntas. No, no, no. A ver, cuéntanos quién es Jessica Gómez y por cómo comienza la historia con Dios. Bueno, mi historia con Dios, yo nací en un hogar cristiano, ¿sí? Ujú. Pero a los 17 años me aparté y me fui con alguien, porque resulta de que conocí a alguien en el instituto donde estaba estudiando, que era pedagogía infantil. Esa persona no era cristiana y pues mis papás fueron en la crianza un poquito duro, mi papá. Entonces, cuando se dio cuenta que tenía un novio que no era de la iglesia, me dijo, váyase o termine con él y me pegó ese día, me dio juguete. Y ustedes saben que uno es súper rebelde a los 17 años y yo me fui con él. Y ahí fue donde me aparté. Viví una vida tremenda, muy Espera, espera, dura. espera, no te vayas de ahí todavía. Ahí hay bastante. Vamos a entrar un momentito ahí. Espere, 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 espere. Entonces, tú estás yendo a la iglesia, ¿cierto? ¿Servías o no? Claro, Servías. desde los 9 años yo cantaba, de hecho hasta me invitaban a giras. Sí. Entonces, seguramente tenías unos padres que eran temerosos de Dios, que Sí. amaban las cosas del Señor. Bueno, ¿cómo comienza eso? ¿Tú cómo comenzaste a dejar que alguien llegara? ¿Pensaste que lo tenías bajo control o sencillamente te fuiste? Bueno, cuéntanos más bien cómo se fue dando eso. Es que resulta de que en el instituto me hice una amiga, ¿sí? Y la amiga era la hermana del muchacho con el que yo me fui. Entonces, yo me acuerdo que el novio de ella tenía como, él trabajaba con una radio y todas esas cosas, entonces tenía micrófonos y me grabó un video cantando. Supe que me amabas, me acuerdo que era la canción. Entonces, él por ese video me vio y le gusté. Y entonces ahí comenzó a hablarme y usted sabe que a veces los muchachos en la iglesia son un poquito tímidos a esa edad. Y pues él si no era tímido, me invitó a salir y yo me dejé endulzar. Pero yo ya estaba como en la etapa en que yo quería experimentar cosas nuevas. Es decir, estabas en plena adolescencia, Sí, en adolescencia. ¿ok? Y entonces el muchacho insistió o fue algo muy que se dio muy rápido. No, él comenzó a insistir, y como casi no era que saliera mucho, yo no tenía casi amistades como tal en la iglesia, o sea, la única persona que yo he tenido como tal de amistad casi toda mi vida ha sido mi prima. Entonces, pues en ese momento no estaba tanto con ella, porque pues ella se fue a la universidad y yo me quedé acá, pues donde siempre he vivido en Mocoa.
Y pues ahí una cosa se fue dando con la otra y terminé, fue enredada. O sea, yo cuando me fui de la casa, yo realmente no lo quería tanto. Yo me fui fue porque mi papá me pegó y me echó. Mm. Pero no, no porque yo estuviera totalmente enamorada de él. O sea, yo realmente no, no lo quería porque llevamos muy poquito tiempo. Pero si tu papá no te hubiera pegado ni te hubiera No, echado, yo ¿eso me hubiera... fuera ha terminado. Sí, ¿Segura? yo sí estoy segura de eso. Porque es que yo no tenía, o sea, no había como un lazo tan fuerte, pero es que ese día me pegó muy duro, o sea, me pegó con un cable, porque mi papá siempre fue muy duro con nosotras. Mm. Entonces, ese día fue algo muy ¿Pero feo. fue cable de plancha o cable de Cable licuadora? O sea, de electricidad, donde, con lo que usted, o con un gancho, algo así. Lo cierto fue que no fue con correa ni nada Y de que eso. fue muy duro. Sí, 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 yo me esto acuerdo. porque es que tenemos audiencia de diferentes Ah, lugares que no se atreverían a creer que eso existe. no, Pero sí, la en tortura existió en los 90. Colombia usted castiga a los hijos como Fuimos- nosotros fuimos parte de eso. Sí, habían con campos la de chancla. concentración La mamá que putería en Colombia, se le tiran la chancla y uno cae. Eso, uno llegaba a la casa, en la iglesia le decían así, vea. Uy, Y uno llegaba a la casa y empezaba la masacre. uy, sí, eso era. Sí, eso ya es prehistoria, ¿no? Ya eso... Para los antiguos como nosotros. Y nosotros somos criollos, a nosotros nos tocó esas cosas fuertemente. Muy bien, entonces ese momento fue crítico, pero ¿habían habido otros momentos en los que tu papá te había golpeado de esa manera? No, o sea, mi papá casi nunca nos pegó o sea, a mí casi no me pegó porque yo era obediente. Yo no sé qué fue lo que me pasó porque de hecho de la casa yo era como muy juiciosa, ¿sí? O sea, yo no daba qué hacer, pero o sea, de entre la rebeldía, yo no sé qué pasó conmigo, pero ese día pasó eso, me pegó y yo ya no quise volver, a pesar de que me lloraba y me decía, mi hija, vuelva a la casa, pero yo ya había endurecido mi corazón. Entonces ese día cogiste tus cosas y Sí, saliste. me acuerdo que eran las 7 de la noche Ok. y yo me fui, lo llamé y él fue a recoger. Pero yo no me fui a vivir de una vez con él, yo me fui a la casa de una amiga y a los días, como vi la situación dura, que me tocaba, tenía que trabajar y eso, y pues él me está dando la posibilidad, pues resulté, o sea, cuando yo me di cuenta, yo vivía con él ¿Eso fue un lapso de cuánto un tiempo? mes, o sea, desde Wow. que yo me fui a la casa, o sea, y cuando yo me di cuenta era que ya había dormido con él, o sea, ya la embarré o sea, para mí ya era muy difícil salirme. Porque pues yo fui criada en el evangelio, siempre de una jovencita que de la casa al colegio y así, o sea, así me la pasaba siempre. Entonces, o sea, para mí ya fue difícil salirme. Claro, entonces ya estando ahí con él, ¿qué? Mm, cortas tu relación con Dios y La comienzan a... Sí, la corté totalmente. Ya me comencé a vestir con pantalones. De hecho, hasta la suegra que yo tenía en ese tiempo, ella me compraba me regalaba de ella pantalones y me comencé a vestir diferente. Y ya me hice que acá en las orejas, me roteé las orejas. Yo me acuerdo que en una ocasión, una ocasión llegué a donde mi mamá con las orejas rotas y mamá dijo, le voy a orar al Señor Jesús para que le pudran esas orejas, Jessica. Y fue verdad, casi me pudren porque me salía esa materia de las orejas y yo no me pude poner aretes. Oh. Esas oraciones de esas mamás, sí, Dios mío. Sí, era. Y Y pues entonces, y entonces, pero yo tengo una inquietud, es decir, que en esa etapa antes de salir de la casa, estabas yendo a la iglesia, pero ¿cómo era tu relación privada con Dios? eh, bueno, resulta de que no tengo muchos detalles como tal porque lo que pasa más adelante partió la historia de Jessica Gómez en dos. Entonces, lo que les voy a contar más adelante hizo de que yo olvidara casi al 100% los recuerdos de mi niñez de mi adolescencia. Entonces, como tal, recuerdos que yo tenga netos son muy pocos. Mm. Ah.
Entonces, como tal, no les puedo decir como cosas claras porque la verdad yo no lo recuerdo. Ok, ok. Cuando lleguemos a ese punto, entonces ya van a entender por qué yo no les puedo decir a ciencia cierta cómo era mi relación con Dios, porque la verdad yo no lo recuerdo. Mm, ok, entonces mejor no hablamos del pasado y no vamos hasta allá, Sí, ok. o sea, sí podemos hablar yo me acuerdo bien, es desde el momento en que yo conocí al papá de mi hija, o sea, desde el momento en que yo me salí de la casa, o sea, yo casi no tengo recuerdos de mi infancia, parte de mi adolescencia, yo lo que más recuerdo fue lo que marcó mi vida en Ok, ese momento de ok, periodo. pues ese puede ser un gancho muy bueno para que nos mantengamos ahí atentos. Entonces, logró pasar el tiempo y ¿cuánto tiempo estuvieron ahí viviendo? ¿Qué pasó ahí en ese lapso subsiguiente a vivir juntos? 5 años Wow. viví con 5 años alejada de Dios y de la iglesia. Totalmente. Totalmente. De hecho, yo sí anhelaba, yo pasaba por la iglesia, yo me acuerdo, y a mí me dan ganas de llorar porque yo quería ir al culto, pero yo no podía, no podía. Y ¿Qué decía el caballero acerca de Dios? bueno, a él no le gustaba nada lo de la iglesia. Él decía que los pastores lo único que hacen es robarse en el día, o sea, lo que dice la persona que no conoce a Dios. Entonces, para él, aunque él me sacó de allá, él no quería saber nada de eso, no le gustaba. ¿Y Y cómo vivías ese tiempo con ganas de Dios, pero lejos de Dios? eso uno vive como con un tormento horrible. Yo dije, yo me voy al mundo a experimentar para ser feliz, pero realmente, o sea, yo cuando estuve lejos de Dios, yo siempre digo que fueron los años más tristes de mi vida y, o sea, fue la peor desgracia que me pudo haber pasado. Porque, o sea, lo que yo viví a mi corta edad, tengo 26 años, o sea, son unas cosas horribles lo que yo viví en el mundo. Porque en este momento seguramente hay alguna joven que está a punto de tomar esa decisión, ¿cierto? Considerando que tiene más pro que contras. Porque Sí, cuando uno está en esa posición, pues seguramente uno dice, bueno, ya no voy a bajar a la iglesia, no puedo servir a Dios, pero es que este tipo me gusta o esta chica me gusta. eh, además, lo que la mayoría dice es una persona respetuosa, que hace las cosas bien. No va a la iglesia, pero yo me lo puedo ganar. ¿Qué le puedes decir a esa persona que nos está viendo, que en este momento tal vez está a punto de tomar esa decisión? Pero además quisiera aportar esto. Uno no tiene la madurez suficiente en la adolescencia como para pensar en las decisiones tan importantes que va a tomar en su vida. Ujú. Eh, Como irse a vivir con alguien, todavía incluso está indeciso en qué carrera estudiar y demás. ¿Qué le puedes decir? exactamente, sí, es verdad. Eso lo que le pinta un hombre que no está dentro de la iglesia, eso son, o sea, eso son mentiras, porque es que el hombre se te puede mostrar y se te puede vender de una forma, pero ya cuando entras en la realidad te das cuenta que lo que te vendieron era falso. O sea, tú cuando estás dentro de la iglesia y que te has mantenido ahí, tienes todas las posibilidades para escoger al hombre que tú quieras, ¿sí? Tú tienes la posibilidad porque tienes la juventud, tienes la belleza, no tienes hijos, o sea, eres una mujer libre. Pero en el momento en que cometes el error, te vas a vivir con alguien y de seguro que no te va a funcionar. Porque es que la Biblia dice que no hay ninguna comunión con la luz y las tinieblas, o sea, no hay ninguna. Entonces, tarde que temprano, eso se termina y tú quedas fijo con un hijo. Y ya el momento en que eres madre soltera, la realidad es otra. Porque en el momento en que un hombre soltero que se ha mantenido guardándose para Dios, la va a pensar en casarse contigo porque ya tienes un hijo, es una responsabilidad muchísimo más grande. O sea, no solamente es de amor, porque es que los matrimonios no solamente se viven es de amor, sino también en lo económico. Y 2 personas es un poco más fácil de sostener, pero ya 3 es un poquito más difícil, y más cuando alguien está comenzando, que no tiene un trabajo fijo, que de pronto no ha estudiado. Entonces, son muchas cosas de pensar y obviamente cuando uno está en la juventud, en la adolescencia, uno no tiene como la capacidad de mirar las consecuencias, porque es que toda acción tiene una reacción. Entonces nosotros no estamos como con la madurez suficiente. Entonces, por eso yo le digo a las muchachas, es mejor que se esperen. Porque es que, miren, yo tuve la posibilidad de haber sido esposa de pastor, porque es que tuve ministerio desde que tenía 9 años.
A los 10 años fui bautizada, fui promesada y desde ahí comencé a servir. Me invitaban a cantar a giras y por un desliz que tuve, de pronto porque quise mirar lo que había afuera, pues caí y para mí fue muy difícil regresar. Y de hecho, el que yo esté viva contándoles a ustedes todo esto es un milagro de Dios. Hay personas Mm. que no tienen esa posibilidad y mueren. Y pues lo peor es que cuando uno está allá afuera, en el mundo, uno sabe, y más de que uno ha sido conocedor de Dios, uno sabe que si se muere, ¿qué le espera? La condenación. Entonces, eso no es alegría, eso no es felicidad, eso no trae nada a usted tener que dormir y si Dios levanta esta noche la iglesia, ¿yo cómo estoy? Me voy a condenar. Bueno, pero nos decías que habían cosas que se ven muy duras. ¿Nos podrías compartir una situación sin necesidad de que nos des muchos detalles, pero que nos deje la enseñanza? Sí. Algo donde evidentemente no le recomendarías a alguien que se dé esa oportunidad para no vivir eso. Bueno, resulta de que la primera cosa, comenzando que los años más aburridos de mí que yo tuve en el mundo, fue un 31 de diciembre, porque uno un 31 de diciembre va a la Santa Cena, nombramiento de comités, y es muy bonito recibir el año nuevo con la bendición de Dios y a Dios. Pero llega ese momento donde todos se alistan para la pinta, botellas por todo lado de aguardiente, licor. Cuando miras a tu pareja, a las horas está vuelto nada, vomitado, tu suegra ya toda vuelta a nada y tú estás ahí, porque como no te inculcaron eso, porque tú no estás acostumbrado a esa vida, entonces es triste. Y más cuando la persona que te prometió amor eterno comienza a lastimarte, comienza a pegarte. Y más cuando quedas embarazada y dices, ya no tengo solución, no te puedes salir de eso. Y después quedas embarazada por segunda vez y te maltrata, te lastima físicamente. Entonces uno en el mundo mira todo eso y es normal. Es normal que alguien te pegue en el mundo porque es que no conoce a Dios. Entonces, usted tener que vivir eso simplemente por una mala decisión. Y lo tremendo es que cuando ya estás ahí adentro es difícil salir, que el único que puede sacarte es Dios. Entonces, yo porque digo que viví unas cosas muy duras, porque yo viví todo eso durante todo ese tiempo. Todo el mundo me lastimaba. Me decía, yo cuando estaba con él, yo pesaba 45 kilos. Yo mido 1,65. Ustedes se pueden imaginar lo delgada que yo estaba. Y las personas me decían que yo parecía anoréxica, me decían espagueti, fideo y comenzaban a lastimarme emocionalmente y llegar al punto que me daba vergüenza que las personas que me conocían antes de cuando yo estaba en la iglesia me miraran yo como me miraba de horrible. Es algo difícil y más de que esa persona te prohíbe, era celoso, me hizo eliminar todas las redes sociales, yo no podía tener redes sociales porque era celoso extremo. Yo no podía salir a la calle si no era con él. Y cuando yo ya estaba acostumbrada a una libertad y ahorita tener que estar sujeta a eso, o sea, yo cuando vivía con mis papás, yo me dedicaba a estudiar, pero llegué a esa realidad donde yo no sabía ni siquiera hacer de comer y tenía que hacerle comida a este hombre, tenía que lavarle la ropa y si no lo hacía bien, entonces la suegra me decía, pero eso sí podía, conseguir maridos y eso nadie te enseñó. Entonces, son cosas que realmente le marcan la vida y ponen en ti un inicio y un final, o sea, te la marcan en dos y quedas con huellas, quedas con lastimada y eso es difícil volver a creer nuevamente. Entonces, yo recuerdo que cuando tuve a mi hija, pasó un año, un mes, cayó pandemia y todo el mundo quedó encerrado. Antes de caer pandemia, yo tuve una amenaza de aborto. ¿Por qué razón tuve una amenaza de aborto? Porque yo no sabía que estaba embarazada. Entonces yo estaba sentada con él, estábamos en la casa de mi suegra y yo tenía un antojo, pero yo no sabía que yo tenía antojo de embarazada porque yo no sabía que estaba embarazada. Entonces yo le dije a él que me lo comprara y él me dijo que no, que ya quería mecato. Entonces la suegra le dio pesar y me dijo que sí, que ella me lo comprara. Me levanté, me pasó la plata y a lo que yo fui a pasarme por encima de él, él levantó los pies y me hizo enredar y yo me caí de frente y todo el peso lo recibió la pelvis. O sea, yo no pude reaccionar para sostenerme. Y a los otros días comencé a sangrar, ya me había dado cuenta que estaba embarazada y tenía un desprendimiento de membrana de un 70%. Porque este hombre me lastimó.
Pero yo, como estaba tan enamorada de él, yo minimizaba todas esas banderas rojas, yo las minimizaba. Y yo, o sea, yo no las miraba. Entonces, caí a urgencias, me dieron medicamentos para reconstruir la membrana y mi hijo salió a flote, ¿sí? Ya salí de la amenaza, pero aún así tenía un embarazo de alto riesgo. Volvimos a la casa y resulta de que cuando yo estaba con él, teníamos muchas deudas y él las hizo sacar a mi nombre, préstamos de banco a mi nombre y pues no las pagó, entonces los bancos comenzaron a llamarme y yo estaba estresadísima. Entonces yo llamé a mi mamá y le dije, mami, tengo que contarle algo. Yo estoy otra vez embarazada. ¿Y saben qué me dijo mi mamá? Mi mamá me dijo, Jessica, ¿usted por qué me hace sufrir tanto? No me vuelva a llamar, ¿usted para qué me trae tantos problemas en la vida? Me dijo, no me lastime. Para mí usted ya se murió, yo ya no tengo hija. Y dijo que no la volviera a llamar. Vean que eso fue como una flecha en el corazón. Yo sentía que mi mundo se derrumbaba. Quedé sola en la casa, él se fue a trabajar y comenzaba a escuchar voces que decían, tú ya no sirves para nada, todo el mundo te dio la espalda, vea lo que hiciste después de que tenías un gran futuro, vea dónde estás. Y yo, o sea, uno cuando está en esa situación, uno de verdad escucha, o sea, no es imaginar, sino que en serio yo escuchaba las voces que me hablaban en los oídos como si hubiera una multitud en mi pieza y me hablaban en los oídos. Entonces, al final, lo último que me dijo y me lo metió en la cabeza era que tenía que matarme, que esa era la única solución. Entonces, yo cogí un cable o un lazo, la verdad no me acuerdo, pero era algo y lo puse en la viga, porque la cama era alta, era de esas camas antiguas que tenían el barandal alto. Yo me subí ahí y cuando estaba, me lo puse acá en el cuello y cuando ya me iba a lanzar, yo le dije, Señor, pues perdóname porque yo ya no puedo con mi vida, ya no tengo solución. Perdóname por lo que voy a hacer. Yo sé que a mí lo que me espera no es nada bueno, pero yo ya no puedo más. Y cuando ya me iba a tirar al vacío que me iba a matar, dentro mi hija Emily, que Emily tenía un año y 3 meses, yo le pongo que tenía Emily en ese tiempo. Y me quedó mirando y me dijo, mami, ¿qué estás haciendo? Me dijo, mami, ¿qué está haciendo? Entonces, cuando ella me dijo eso, yo entré en la realidad y yo dije, ¿yo qué voy a hacer? De verdad voy a acabar con mi vida. Yo me acuerdo que ese día me tiré al suelo y comencé a llorar y le decía, Señor, por favor, perdóname. Y yo le gritaba, yo le decía, sácame de aquí, porque yo la verdad, yo no puedo vivir así. O sea, yo no quiero vivir así. Y yo me acuerdo que en una de las palabras yo le dije al Señor, quítame lo que tú quieras, pero lo único que te pido es que si de algo te sirve en mi vida, que me la conserves y que yo pueda alcanzar la salvación. Entonces, eso pasó, dentro pandemia, todo el mundo quedó encerrado, yo olvidé lo que le había dicho al Señor, pero una de las cosas es que lo que tú le dices al Señor, Él sí nunca lo olvida, jamás lo olvida, pero tú sí lo olvidas porque somos humanos. Entonces, me acuerdo que yo como estaba estudiando patronaje industrial de prendas de vestir, comenzamos virtual. Entonces, él se enojaba cuando yo estaba estudiando, porque es que todo hombre machista, todo hombre que no quiere que las mujer crezca, no quiere que ella estudie porque no quiere que ella comience a ganar más plata que él, porque es que hay hombres que son demasiado egoístas. Entonces, no quería que yo estudiara Debe, y era, debe, debe, debe estar más de una ahí. Mira, a ver, mira, a ver. no, es que es verdad. Dice, O sea, el señor hablando, el señor hablando. una, Repítelo, repítelo, repítelo con una el patrocinio del cable de la plancha. ¿ah? Repítelo con el patrocinio del cable de la Con el plancha. patrocinio del cable de la plancha. Es que si una persona, si la mujer estudia y se prepara, pues van a tener más ingresos para el hogar y ustedes van a O, crecer más. O sea, o al menos va a tener un ingreso y es que usted por amor, Dios no lo quiere, usted se muere, ¿cómo va a quedar esa esposa? Si nunca trabajó, si nunca se preparó, o sea, ¿qué va a ser de la vida de ella? uy, Entonces, deben estar las esposas. Repítalo. repítalo, predícalo, aleluya. Mañana ese pedacito se hace viral. Ok, bueno, antes de que continúes, quisiera precisar algo. Yo creo que, porque en este punto es posible que nosotros o algunos estén pensando que qué mamás o qué papás tan duros y qué mamá tan dura, ¿no? Pero a veces los padres tienen que tomar decisiones eh, que, radicales. que son decisiones fuertes, pero porque, porque esas palabras llevan a la reflexión, es como si estremeciera el corazón del otro
Y no que el papá no quiera, no que se haya muerto la hija. Yo estoy seguro que no te has muerto para tu mamá, aunque no conocemos el resto, ya lo vamos a ver. Pero ella oraba, buscaba al Señor y seguramente incluso el mismo Dios la impulsó a decir esas palabras que se quedaron en el corazón como una semilla que me imagino que a la postre terminó dando. Por eso hay momentos en los que los padres vamos a tener que tomar decisiones que aunque nos duelan, nos va a tocar tomarlas en virtud del beneficio de nuestros hijos. ¿Estás de acuerdo? Sí, eso es verdad. Porque mi mamá nunca, o sea, ella me decía todo eso, pero esa mujer no dormía por estarle orando a Dios por mí. Claro. Mm, Y mm. yo lo sé. Seguro que sí, seguro que sí. Ujú. Bueno, entonces íbamos en el... ¿En qué estabas estudiando Sí, patronaje? patronaje Y el industrial. egoísta, No, Te y el dejó. egoísta ese no quería dejarte no, porque no. era un mujeriego. Todo mujeriego es así. Pues yo la verdad nunca me di cuenta que No, tuviera eso otra. todo mujeriego es celoso. Yo creo que el que la hace la imagina. Por ahí un Claro, día. claro que sí debe estar más de una. Mira, mira, No me estés, no me estés. Muy bien, continúe. Entonces, ese día peleamos porque yo estaba estudiando, terminé la clase y entonces me decía, sí ve, usted está enferma y ahí estresándose con ese colegio, que yo no sé qué. Y yo me acuerdo que ese día nos pusimos a pelear, pero así, de alegar. Entonces yo me acuerdo que él me cogió acá de las manos, o sea, él nunca me dio un puño, nunca me dio un puño, pero sí, en una ocasión sí me dio cachetas y siempre, o sea, él me lastimaba, era cogiéndome así duro y sacudiéndome como un costal de papas, no mentiras, me sacudía. Toca ponerle ambiente a la situación porque nos podemos a todos. Muy bien, muy bien. Entonces, ese día me sacudió y me tiró a la cama. Y yo ya tenía 6 meses de embarazo, ya tenía barriga. Entonces, a los días yo comencé a verme como gorda, pero no era gorda, sino como gorda, pero Inflamada. no subida de peso. Entonces fui donde mi mamá y yo llegué allá con la panza y mi mamá me seguía recibiendo. Yo le iba a visitar. Entonces ese día fui, me dijo, mija, usted estás como hinchada. Y yo, sí, y entonces me hacía así y en la cara y me quedaba el hueco. Pues claro, yo estaba hinchada. Entonces me llevaron por urgencias y cuando fui a urgencias no me querían atender porque eso estaba lleno de COVID. Pero más sin embargo, como estaba embarazada, entonces me dejaron de entrar. Eh, tenía restricción de crecimiento, o sea que mi hijo ya no estaba creciendo en el vientre. Y me hicieron exámenes, dijeron que tenían que mandarme de remisión para otra ciudad porque pues ahí no me podían atender, necesitaban un especialista. Entonces me hicieron el examen de la preeclampsia, comenzaron a hacerme en ese examen que es como por 24 horas, le recogen la orina y bueno. Entonces, cuando salieron los resultados, yo tenía preeclampsia severa y restricción de crecimiento. Entonces, a las 2 horas me salió la remisión para Neiva. Me enviaron a la clínica UROS de Neiva. Llegué allá, cuando llegué allá me dijo el ginecólogo que me tenían que sacar ya el bebé porque el bebé en cualquier momento se moría, que estaba como cuando alguien se tira al mar pero sin tanque de oxígeno, o sea, en cualquier momento que él estaba respirando era por nada, ¿sí? Entonces me metieron al quirófano y entonces las probabilidades era que yo me muriera y el bebé también, o sea, eso, el bebé sí no iba a vivir, pero yo también podía morir. Entonces, yo me acuerdo que yo ahí acostada en la camilla, en el quirófano, yo oré. O sea, yo me acordé de Dios, a pesar de que estaba apartada. Y yo le dije, Señor, pues aquí estoy. Te pido por favor que me perdones por todo lo que yo hice y si de algo te sirvo. Siempre esa palabra la recuerdo en todo. Si de algo te sirvo, Señor, aquí estoy. Como que acuérdate de mí si de algo te sirvo. Entonces comenzaron ya, me sacaron al bebé, al niño lo metieron a la UCI y yo también caí una vez a la UCI. Duré 7 días en la UCI, tuve varios como convulsiones y todo eso por la preeclampsia severa, la presión mía era altísima. Entonces a la final pude salir de la UCI, iba todos los días y veía a mi hijo Adriel, se llamaba Adriel Sebastián. Entonces iba y lo miraba, me ordeñaba, le dejaba leche, le cantaba mucho, pero lastimosamente Adriel a los 14 días falleció allá en la UCI. Y eso para mí fue algo duro, pero yo ya sabía que él iba a morir. Porque es que yo siento que
cuando Dios hace algo, lo hace demasiado perfecto, porque yo digo, si mi hijo tal vez fuera morido apenas yo lo tengo, pues para mí fuera sido difícil, pero yo llevé mi duelo durante esos 14 días donde yo estaba asimilando de que él no iba a vivir, porque es que las probabilidades de que él muriera eran muy altas, o sea, cuando él nació, la piel era como delgadita, se le miraban todas las venas, y era como así de chiquito, medía 47 centímetros y no pesó ni 1000 gramos, Ay, 780. O sea, era demasiado pequeñito, como un bebé demasiado prematuro extremo. Entonces, pues yo no me sentía capaz de enterrarlo sola en Neiva. Sí, aunque yo estaba con mi suegra, yo no me sentía capaz de enterrarlo sola. Así que yo lo hice cremar y regresé a Mocoa con las cenizas de mi hijo. Y pues ahí no se terminó el maltrato porque es que después de que pasaron 20 días, eh, este tipo me dijo que yo había conseguido mozo en Neiva. O sea, que yo tenía un mozo en Neiva, sí, una mujer con una severa sí. cesárea y que había muerto el hijo. Mozo, entiéndase, un amante para los que de Eh, otros países que de pronto no relacionan el término, un amante. sí. Entonces, ese día, eso era de noche. Cogió y me estrelló el celular contra el piso. O sea, lo tiró contra el piso porque según él yo tenía un amante. Entonces nos pusimos a pelear y con los pies me empujó y me hizo pegar contra la pared. Entonces, pues lastimar de esa forma a una mujer que tiene 20 días de cesárea, eso es grave. Al otro día amanecí con mucho dolor, bajito, y al otro día, porque yo no decía nada, él me hacía las cosas y yo me quedaba callada. Al otro día ya tenía esa barriga súper hinchada y ya no podía ni hacer del cuerpo. O sea, no podía hacer mis necesidades, nada del dolor. Caí por segunda vez al hospital y resulta de que la niña acá tenía eclampsia. Eclampsia y caí por segunda vez a la UCI, pero esta vez ya estaba comprometido mi cabeza por las convulsiones, ya no sentía mis piernas y, o sea, yo estaba mal. Yo lo único que sé es que mi mamá y la iglesia se pusieron a orar y mi hermana es esposa de pastor. Ellos pusieron a todos los hermanos a orar por mí para que el Señor me ayudara. Y gracias a Dios yo salí de la UCI. Cuando salí de la UCI yo dije, yo voy a buscar de Dios. Yo voy a buscar de Dios, cuésteme lo que me cueste. Entonces yo me acuerdo que ya pasé la dieta y yo lo primero que le dije, mami, sáqueme cita en el culto porque yo voy a ir al culto. En la iglesia, sáqueme cita porque yo voy a ir. Entonces, yo me acuerdo que ese día yo le dije a él, yo voy a ir al culto, y él se enojó horrible conmigo, porque yo iba a ir al culto. Me acuerdo que Jorge reventó los platos de la cocina, reventó el palo de la escoba y me dijo que si se iba, que cuando yo regresara ya no iba a estar ni él ni Emily. ¿Cuántos Ella, años tenía él? él era mayor que yo como por 4 años. O sea que tenía En este como 15. en este momento yo tengo 26 y él tiene 30. Ok, Ajá. sí. Sí, Ok, era un muchacho de 20 algo de años. ajá, sí. Pero, Pero pero él un ya muchacho que fue eh, criado en la casa, perdón, en es el decir, mundo, sí, pero ¿y era el mayor de la casa o sí, el menor? el mayor. ¿El mayor de Él es cuántos? el único hombre. Las demás hermanas, las otras eran mujeres. Era un hombre consentido, un poco inmaduro. Sí, era malo. Bueno, pero no hablemos. Sí. Entonces, yo me fui y cuando llegué allá al culto tenía mucho miedo, porque yo decía ahorita, bueno, a lo que yo llegué, ya este hombre no está ahí y mi hija, o sea, él puede irse, pero mi hija. Entonces yo me acuerdo que comenzó la prédica, yo me hice en la primera hilera. Comenzó la prédica, me acuerdo que iba a predicar mi pastor Edwin, que ahorita está por allá en el Perú. Entonces iba a predicar él. Y cuando él dio el tema, me acuerdo que el tema que él dijo era fuentes, no, ríos de agua viva. Entonces cuando él dijo el tema, vean que del miedo que yo tenía, se me apareció una pantalla blanca, o sea, todo se me hizo como una visión, ¿sí? O sea, yo miré una pantalla blanca y comencé a mirar una escena, que yo llegaba a mi casa, que el tipo me había cogido, me había pegado y que mi papá se había dado cuenta porque mi papá en ese tiempo, ellos estaban viviendo mis papás al lado de nosotros, porque nosotros fuimos a hacer un ranchito, allá al lado, una casita, al lado de la casa de ellos, en un lote que mi papá me había dado. Entonces, que él llegaba y mi papá se daba cuenta que él me estaba pegando y cogió con un cuchillo y lo abrió. O sea, eso fue lo que yo miré. Entonces, a mí me dio demasiado miedo porque yo sentía que eso iba a pasar cuando yo regresara a la casa. En ese momento,
Jessica se desconectó con la realidad y me enloquecí totalmente. Yo no sabía quién era, lo único que hacía era llorar y decir, devuélvame a mi hijo, él es malo, y comencé a contar todo lo que él me hacía. Y lloraba y me miraba las manos así, o sea, una persona totalmente loca y desconectada con la realidad. Entonces, ahí fue donde mi mamá se dio cuenta lo que yo estaba padeciendo. Ahí mi mamá se dio cuenta de que a mí me estaba maltratando emocionalmente y en todos los sentidos. Entonces, yo me acuerdo que yo no quise ir a la casa porque yo decía, no, él es malo, él me quitó a mi hijo, devuélvamelo, decía todo eso. Me llevaron donde mi prima y cuando yo llegué donde mi prima, o sea, de eso yo no me acuerdo. Yo lo cuento es porque mi mamá me contó y los hermanos que estuvieron ahí porque yo no me acuerdo yo qué hacía. Me dicen que cuando yo llegué donde mi tía me sentaron en la cama y yo me hice en un rincón y me hice así como una bolita y lloraba y hacía así. Entonces, ya ese día me hicieron, yo dormí y al otro día amanecí bien y yo dije, yo no vuelvo con este hombre ni que esté loca, este hombre me va a matar. Y ese tipo me lloraba y me decía, Jessica, volvamos a la casa, la niña, yo no, ya no. Y lo dejé. Y por fin me pude zafar de él, pero ¿qué me tocó para zafarme de él? Levantarme a la madrugada a orar, porque yo tenía como un apego emocional con ese hombre que yo no lo podía soltar. Y yo me acuerdo que en una madrugada yo me puse a orar y a orar y hablaba en lenguas y comencé a vomitar una baba espesa como ponche. No se sabe, al parecer me habían hecho maleficio, pero no sé a ciencia cierta si es así, pero lo único que sé es que cuando yo hablaba en lenguas, como de mis entrañas de por allá, me salió una baba espesa como si fuera ponche y eso no se, o sea, Disolvía. no se secó el manchón en el piso. Ajá, Wow. sí, quedó el manchón en el piso. Y ya desde ese momento yo ya nunca más volví con él. Y eso lo que me sucedió después de esta preclancia, lo que les digo, yo tuve muchas convulsiones. Yo duré como casi 3 años epiléptica, que se me subía la presión de una vez comenzaba a convulsionar. Por ese motivo es que yo les digo, no recuerdo casi mi infancia. Ahora estoy en terapia con una hermana de la iglesia porque ella me dice que yo tengo que soltar esas cosas, lo que me pasó en el pasado, que yo sé que yo soy una criatura y todo eso, pero me dice que es necesario, a veces uno necesita ayuda. Entonces me dijo que el Señor Jesús tal vez me había borrado todos los recuerdos malos que tuve en la infancia, no sé. Tengo, sí, claro, es posible. Ahora, tengo una inquietud. Es decir, que en esos 5 años, ¿esa fue la primera vez que fuiste a la iglesia? Sí, Wow. O sea, esa era la distancia que tenías de tu solución. estaba cerca. Wow. Pero es que el problema es que uno cuando uno está ahí, uno no la mira. O sea, uno es tan arrogante y no le gusta aceptar que se equivocó. Mm, Jessica, cuando empezamos la historia, dijiste que te habías ido a vivir por lo que pasó en tu casa con tu papá y que no estabas enamorada realmente de esta persona. Pero después mencionaste que no te podías ir porque estabas muy enamorada y apegada. ¿En qué momento te empezaste a enamorar pese a todo lo que vivías? Es que yo nunca había estado con un hombre, sinceramente. Y en el momento que yo me entregué a él, yo me podía zafar. Quedaste ligada emocional y físicamente, claro. Sí, porque ya me la había Se entregado. volvió O sea, tu universo. sí, lo que uno guarda, las muchachas de la iglesia lo que guarda ya lo había entregado. Y para mí ya había perdido mi valor. Claro. Pero pues obviamente eso no es así. No, no, ¿No? correcto. Pero Correcto. Y es bueno que habla un poco más de eso. Habla un poco más de eso porque alguien necesita oír eso. Porque es parte de la estrategia de cualquier enemigo. Eh, Minimizar. y es muy común incluso políticamente hablando, o en términos físicos, cuando se busca hacer daño a alguien, convencerle a la otra persona de que no puede, de que no tiene recursos, de que Ya todo está perdido. ya todo está perdido. Entonces, cuando dices que no es cierto eso de que has perdido el valor, cuéntanos un poco más de eso. es que el valor no lo determina una virginidad. O sea, si lo hablamos a ciencia cierta, eso no lo determina. O sea, el valor te lo dio Dios en el momento en que tú eres llamada hija de Dios y así hayas tenido un pasado horrible.
tú ya tienes un valor demasiado grande, porque Amén. imagínate que alguien santo dio la vida por ti, eso es algo inigualable. Todas las personas después de que somos hijos de Dios, tenemos ese valor y no importa los errores, no importa si hoy fallas y mañana, pero después de que te arrepientas y le pidas perdón a Dios, Él dice que Él olvida absolutamente todo. Y de hecho ni Él mismo se acuerda de esos pecados que tú cometiste, ahora porque otra persona te los va a tener que venir a restregar, cuando Él ya pagó por ti, o sea, ya pagó ese precio tan alto. Entonces no, tu valor no se pierde. Lo único que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios y no volverlo a hacer. Es lo único. De resto, Claro, con eso no estamos tratando de estimular a fallarle a Dios, por supuesto no. No deberíamos llegar hasta allá para que el dolor no sea, porque aunque Dios restaura, las consecuencias quedan ahí. Esa acción que es derivada de esa reacción, perdón, derivada de la acción, no se para, sigue, hay consecuencias que continúan funcionando, pero Dios detiene la hemorragia, sana la herida y le permite a uno seguir caminando en sus propósitos. No queremos que nadie falle, pero si alguien ha fallado, Dios tiene abogado de abogado Dios. y Dios nos restaura y el valor. Mire, el valor más grande que todos los cristianos tenemos, incluso los que tienen menos de equivocaciones, porque a veces nos suscribimos de pronto a un himen o a una virginidad, como lo mencionaba Jessica, o a ese acto, pero hay muchos más errores, a veces la misma prepotencia, el orgullo que aleja tanto de Dios, pero de todas maneras, por encima de todo eso, hay un Dios que está dispuesto a restaurarnos, a limpiarnos, a ayudarnos. Y, y, y no importa si alguien que está aquí escuchándonos se lo han dicho 50.000 veces, de todas maneras es una gran mentira. Dios sí nos da valor. Todos los que servimos a Dios, si Dios nos quitara su presencia, su gracia, perderíamos el verdadero valor. Ujú. sí, eso es verdad. Pero, pero lo que nos hace a los servidores, a los que ministramos, tener valor, nos hace que la gente nos respete, nos tenga cierta admiración. Es ese valor de Dios, es la gracia de Dios. Así que si alguien está aquí, debe saber eso. Todavía hay mucho por hacer en Dios. Sí, eso es verdad. O sea, como dice que toda acción tiene una reacción y uno tiene que pagar el precio. Y obviamente Dios ya pagó el precio, pero en mi caso, el precio que yo tengo que pagar a pesar del error que cometí y el pasado que tengo es que pues yo no sé si pueda tener hijos, a pesar de que estoy muy joven, si yo me caso en algún momento, yo no sé si pueda tener hijos porque es que yo tuve una preeclampsia y una eclampsia severa, entonces mi vida podría estar en riesgo. Entonces a esas son las consecuencias que yo me refiero, consecuencias de salud. Yo cometí tantos errores, Señor, perdóname. Ya me perdonó. Pero resulta de que en ese lapso de tiempo que yo estaba en este proceso, yo conocí a alguien. Y